Grande es lo que el Señor nos promete para el futuro, pero es mayor aún aquello que celebramos recordando lo que ya ha hecho por nosotros. La Cuaresma es el tiempo que precede y dispone a la celebración de la Pascua, tiempo de preparación del corazón para la Pascua, tiempo para dejarnos amar, especialmente por Dios. Este tiempo comienza el miércoles de ceniza, a través del cual, bajo el símbolo de las cenizas, expresamos nuestra profunda disponibilidad a la gracia. Tiempo de escucha de la palabra de Dios y de conversión, de preparación y de memoria del bautismo, de reconciliación con Dios y con los hermanos, de recurso más frecuente a las armas de la penitencia cristiana, la oración sin exhibicionismos, el ayuno sin muecas ni semblantes hipócritas, y la limosna que sea sin bombo y platillo. El comienzo de los 40 días de penitencia se caracteriza por el austero símbolo de las cenizas. El gesto de cubrirse la ceniza tiene sentido de reconocer la propia fragilidad y mortalidad que necesita ser redimida por la misericordia de Dios. La Semana Santa fue la última semana de Cristo en la tierra, la gran semana. El día siguiente entró triunfalmente Jesús en Jerusalén, saliendo de la ciudad por la tarde para volver a ella el día siguiente, que es el lunes santo, en que tuvo en el templo una entrevista con los gentiles. El martes santo salió al atardecer al monte de los Olivos y entonces predijo a los apóstoles su pasión ya próxima, mas no volvió a Jerusalén hasta el jueves por la tarde para celebrar la cena. Finalmente fue crucificado el viernes fuera de las puertas de la ciudad, sobre el cerro llamado Gólgota, y el mismo día fue sepultado, resucitando glorioso al amanecer del domingo siguiente. La Semana Santa entera está dominada por el signo de la cruz. La cruz es para los cristianos signo de victoria sobre la muerte y el pecado. Es una cruz gloriosa que, de ser lugar de tormento, se hizo símbolo del amor extremo de Jesucristo por toda la humanidad para redimirla. Vivir la Semana Santa es acompañar a Jesús con nuestra oración, sacrificios y el arrepentimiento de nuestros pecados. Asistir al sacramento de la penitencia en estos días para morir al pecado y resucitar con Cristo el día de Pascua. Lo importante de este tiempo no es recordar con tristeza lo que Cristo padeció, sino entender por qué murió y resucitó. Es celebrar y revivir su entrega a la muerte por amor a nosotros y el poder de su resurrección, que es primicia de la nuestra. El Domingo de Ramos celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, en la que todo el pueblo lo alababa como rey con cantos y palmas. El Triduo Pascual, ya que Jesucristo ha cumplido la obra de la redención de los hombres y de la glorificación perfecta de Dios, principalmente por su misterio pascual, en el cual muriendo destruyó a nuestra muerte y resucitando restauró la vida. El Triduo Santo Pascual de la Pasión y Resurrección del Señor es el punto culminante de todo el año litúrgico. Jueves Santo, lavatorio de pies. El mismo Señor Jesús nos da un testimonio idóneo de la vocación al servicio del mundo y de la Iglesia que tenemos todos los fieles cuando se decide lavar los pies a sus discípulos. Pero antes de comenzar la cena, Cristo, sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y tomando una toalla se la ciñó, luego echó agua en un lebrillo y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con la que estaba ceñido. Juan 13:3-5. Al igual que los apóstoles, en especial San Pedro, nos quedamos asombrados cómo Cristo, que tiene todo el poder y que es Dios, se pone al servicio del hombre, un Dios que lava los pies a su criatura. La realidad es que Dios mismo quiere recordarnos que la grandeza de todo cuanto existe no reside en el poder y en el sojuzgar a otro, sino en la capacidad de servir, y al darse dicho servicio se da gloria a Dios. Cristo mismo ya se lo había dicho a los discípulos: el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será esclavo de todos. Que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Marcos 10:43-45. Con esto queda muy clara la misión de la Iglesia en el mundo: servir, porque os he dado ejemplo para que también vosotros hagáis como yo he hecho a vosotros. Juan 13:15. La Iglesia, siguiendo el ejemplo de Cristo, está al servicio de la humanidad,
Por tanto, todos aquellos que formamos la iglesia estamos llamados a servir a los que nos rodean. El amor que Dios nos manifiesta debe convertirse en servicio que dé testimonio de su presencia entre nosotros. El cristiano, siguiendo el amaos los unos a los otros como yo os he amado, Juan 15:12, debe ser como esa levadura que transforma al mundo para que éste se renueve y se transforme. El egoísmo del hombre se vence con la entrega generosa a los demás. En el servicio reside la verdadera realización personal y la felicidad. Cristo se pone al servicio del Padre para salvar al hombre, ofreciendo su propia vida como rescate. Bien podríamos decir que esta es su misión. Orden sacerdotal. Los sacerdotes tienen la gracia de hacer que Cristo se haga presente en el cuerpo, sangre, alma y divinidad con la consagración del pan y del vino, así como la de perdonar los pecados. La vida del sacerdote no es fácil. Tiene que dejar el hogar de sus padres y privarse de tener una familia propia. Educan y forman a miles de fieles que muchas veces terminan haciendo lo contrario a sus consejos. Algunos incluso pasan hambre, sed y frío por llevar el evangelio a lugares recónditos. Otros son incomprendidos, perseguidos y calumniados por anunciar la verdad. El sacramento del orden lo reciben aquellos que se sienten llamados por Dios a ser sacerdotes para dedicarse a la salvación eterna de sus hermanos los hombres. Esta ocupación es la más grande de la tierra, pues los frutos de sus trabajos no acaban en este mundo, sino que son eternos. Eucaristía. Este día recordamos la última cena de Jesús con sus apóstoles. En la última cena, Jesús se quedó con nosotros en el pan y en el vino y nos dejó su cuerpo y su sangre. La Eucaristía es Jesús real y personalmente presente en el pan y en el vino que el sacerdote consagra. Por la fe creemos que la presencia de Jesús en la hostia y el vino no es solo simbólica, sino real. Esto se llama el misterio de la transubstanciación, ya que lo cambia es la sustancia del pan y el vino. Los accidentes, forma, color, sabor, etc. permanecen iguales. Al tener un encuentro íntimo con el amor de Dios, resulta lógico pensar que quien recibe esta gracia está en mayor capacidad de amar y de servir al hermano, y que además, alimentado con el pan de vida, debe estar más fortalecido para enfrentar las pruebas, para encarar el sufrimiento, para contagiar su fe y su esperanza, en fin, para llevar a feliz término la misión, la vocación que el Señor le otorgue. Nuevo mandamiento. Nos dio el mandamiento de amarnos los unos a los otros. Oración en el huerto de los olivos. Al terminar la última cena, Jesús se fue a orar al huerto de los olivos, cercana ya la hora del supremo sacrificio que Él, libremente como Hijo de Dios, había aceptado. El Señor Jesús experimenta en su sensibilidad el terror y la tristeza, pero desde el fondo de su ser se pone en manos del Padre. En el huerto el Señor experimentó el abandono de los discípulos que se duermen y el beso traidor de Judas. Allí pasó toda la noche y después de mucho tiempo de oración llegaron a aprenderlo. Viernes Santo. La pasión de nuestro Señor Jesucristo, que por nosotros entregó su vida para salvarnos. La Iglesia nos propone adorar la cruz no como signo de muerte, sino todo lo contrario, como signo de salvación, gesto que renueva nuestro ser cristiano y reafirma nuestro así al plan de Dios. Lo que ya se ha realizado es mucho más increíble. Dios ha muerto por los hombres, porque ¿quién es Cristo? Sino aquel de quien dice la Escritura: en el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto con Dios, y la palabra era Dios. Esta palabra de Dios se hizo carne y acampó entre nosotros. Él no poseería lo que era necesario para morir por nosotros, si no hubiera tomado de nosotros una carne mortal. Así el inmortal pudo morir, así pudo dar su vida a los mortales, y hará que más tarde tengan parte en su vida aquellos cuya condición el primero se había hecho príncipe, pues nosotros por nuestra naturaleza no teníamos la posibilidad de vivir, ni él por la suya, posibilidad de morir. Él hizo pues con nosotros este admirable intercambio, tomó de nuestra naturaleza la condición mortal y nos dio la suya, la posibilidad de vivir. Por tanto, no solo debemos avergonzarnos de la muerte de nuestro Señor Dios, sino que hemos de confiar en ella con todas las fuerzas y gloriarnos en ella por encima de todo, pues al tomar de nosotros la muerte que en nosotros encontró, nos prometió con toda su fidelidad que nos daría en sí mismo la vida que nosotros no podemos llegar a poseer por nosotros mismos. Y si aquel que no tiene pecado nos amó hasta el punto
que por nosotros pecadores sufrió lo que había merecido nuestros pecados, ¿cómo después de habernos justificados dejará de darnos lo que es justo? Él que promete con verdad, ¿cómo no va a darnos los premios de los santos? Si soportó sin cometer iniquidad el castigo que los inicuos le infligieron. Confesemos por tanto intrépidamente, hermanos, y aclaremos bien a las claras que Cristo fue crucificado por nosotros. Y hagámoslo no con miedo, sino con júbilo, no con vergüenza, sino con orgullo. La tarde del Viernes Santo se presenta el drama inmenso de la muerte de Cristo en el Calvario. La cruz erguida sobre el mundo sigue en pie como signo de salvación y de esperanza. Con la pasión de Jesús, según el Evangelio de Juan, contemplamos el misterio del crucificado, con el corazón del discípulo amado, de la madre, del soldado que le traspasó el costado. San Juan, teólogo y cronista de la pasión, nos lleva a contemplar el misterio de la cruz de Cristo como una solemne liturgia. Todo es digno, solemne, simbólico en su narración. Cada palabra, cada gesto, cada densidad de su evangelio se hace ahora más elocuente. Y los títulos de Jesús componen una hermosa cristología. Jesús es Rey, lo dice el título de la cruz, y el patíbulo es trono, donde Él reina. Es sacerdote y templo a la vez, con la túnica inconsútil que los soldados echan suertes. Es el nuevo Adán junto a la madre, nueva Eva, hijo de María y esposo de la iglesia. Es el sediento de Dios, el ejecutor del testamento de la Escritura, el dador del Espíritu. Es el Cordero inmaculado e inmolado, al que no le rompen los huesos. Es el exaltado en la cruz, que todo lo atrae así, por amor, cuando los hombres vuelven a Él con la mirada. La madre estaba ahí junto a la cruz, no llegó de repente al Gólgota, desde que el discípulo amado la recordó en Caná, sin haber seguido paso a paso con su corazón de madre el camino de Jesús, y ahora está ahí como madre y discípula que ha seguido en toda la suerte de su Hijo, signo de contradicción como Él, totalmente de su parte, pero solemne y majestuosa como una madre, la madre de todos, la nueva Eva, la madre de los hijos dispersos que ella reúne junto a la cruz de su Hijo, maternidad del corazón que se ensancha con la espada de dolor que le fecunda, la palabra de su Hijo que alarga su maternidad hasta los confines infinitos de todos los hombres, madre de los discípulos, de los hermanos de su Hijo. La maternidad de María tiene el mismo alcance de la redención de Jesús. María contempla y vive el misterio con la majestad de una esposa, aunque con el inmenso dolor de una madre. Juan la glorifica con el recuerdo de esa maternidad, último testamento de Jesús, última dádiva, seguridad de una presencia materna en nuestra vida, en la de todos, porque María es fiel a la palabra. He aquí a tu Hijo. El soldado que traspasó el costado de Cristo de la parte del corazón no se dio cuenta que cumplía una profecía y realizaba un último estupendo gesto litúrgico. Del corazón de Cristo brota sangre y agua, la sangre de la redención, el agua de la salvación. La sangre es signo de aquel amor más grande, la vida entregada por nosotros. El agua es el signo del Espíritu, la vida misma de Jesús que ahora, como una nueva creación, derrama sobre todo. Sábado de Gloria. Durante el Sábado Santo la Iglesia permanece junto al sepulcro del Señor, meditando su pasión y su muerte, su descenso a los infiernos, y esperando en oración y ayuno su resurrección. Es el día del silencio. La comunidad cristiana vela junto al sepulcro. El sábado está en el corazón mismo del triduo pascual, entre la muerte del viernes y la resurrección del domingo. Nos detenemos en el sepulcro, un día puente, pero con personalidad. Son tres aspectos, no tanto momentos cronológicos de uno mismo y único misterio. El misterio de la Pascua de Jesús, muerto, sepultado y resucitado. Se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo. Se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, es decir, conociese el estado de muerte, el estado de separación entre su alma y su cuerpo, durante el tiempo comprendido entre el momento en el que expiró en la cruz y el momento que resucitó. Dios ha muerto. Ha querido vencer con su propio dolor el mal de la humanidad. Es el día de la ausencia. El esposo nos ha sido arrebatado. Día de dolor, de reposo, de esperanza, de soledad. El mismo Cristo está callado. Él, que es verbo, la palabra, está callado. Después de su último grito de la cruz, ¿por qué me has abandonado? Ahora Él,
calla en el sepulcro, descansa, todo se ha cumplido. Pero este silencio se puede llamar plenitud de la palabra. El anonadamiento es elocuente, resplandece el misterio de la cruz. El sábado es el día en que experimentamos el vacío. Si la fe ungida de esperanza no viera el horizonte último de esta realidad, caeríamos en el desaliento. Nosotros esperamos, decían los discípulos de Emaús. Esta es la fiesta más esperada para los cristianos. Es la fiesta de la luz, es la noche de la esperanza, puesta sobre toda la esperanza, porque Jesús venció a la muerte, salió del sepulcro vencedor, haciendo pasar a cada hombre de la mentira a la verdad, del pecado a la vida, de las tinieblas a la luz, de ser, en definitiva, un hombre viejo a ser un hombre nuevo. Celebramos a Cristo, luz que ilumina todo hombre, simbolizado en el cirio pascual, domingo de resurrección o domingo de Pascua. Es el acontecimiento más importante de la humanidad, la redención y liberación del pecado de la humanidad por el Hijo de Dios. La Pascua es el vértice de las celebraciones de nuestra fe y el fundamento de nuestra esperanza. La victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte son la razón más honda de la gratitud y el gozo de los creyentes. Es el día más importante y más alegre que todos nosotros los católicos, ya que Jesús venció a la muerte y nos dio la vida. Esto quiere decir que Cristo nos da la oportunidad de salvarnos, de entrar en el cielo y vivir siempre felices en compañía de Dios. Pascua es el paso de la muerte a la vida. Celebramos la Pascua del Señor. Cristo ha resucitado, ha pasado de la muerte a la vida, trayéndonos la vida nueva por la que podemos llegar a ser hijos de Dios. El Señor hoy nos dice a todos y a cada uno lo mismo que le dijo a los apóstoles: con ansias he deseado comer esta Pascua con vosotros. Lucas 22:15. El Señor nos espera con ansias para dársenos como alimento. Resurrección. Su resurrección nos recuerda que los hombres fuimos creados para vivir eternamente junto a Dios. La unidad del misterio pascual tiene algo importante que enseñarnos. Nos dice que el dolor no solamente es seguido por el gozo, sino que ya lo contiene en sí. Jesús expresó esto de diferentes maneras. Por ejemplo, en la última cena dijo a los apóstoles: vosotros os entristeceréis, pero vuestra tristeza se cambiará en alegría. Juan 16:20. Otras imágenes acuden a la memoria. Todo el ciclo de la naturaleza habla de la vida que sale de la muerte. Si el grano de trigo no cae a tierra, no muere, solo queda. Pero si muere, produce mucho fruto. Juan 12:24. La resurrección es nuestra Pascua. Es un paso de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, del ayuno a la fiesta. La resurrección es una verdad fundamental del cristianismo. Cristo verdaderamente resucitó por el poder de Dios. No se trata de un fantasma, ni una mera fuerza de energía, ni de un cuerpo revivido como el de Lázaro que volvió a morir. La presencia de Jesús resucitado no se trata de alucinaciones por parte de los apóstoles. Cuando decimos Cristo vive, no estamos usando una manera de hablar, como piensan algunos, para decir que vive solo nuestro recuerdo. La cruz, muerte y resurrección de Cristo son hechos históricos que sacudieron el mundo de su época y transformaron la historia de todos los siglos. Cristo vive para siempre con el mismo cuerpo con el que murió, pero este ha sido transformado y glorificado. Corintios 15, 20, 35, 45. De manera que goza de un nuevo orden de vida como jamás vivió un ser humano. La vida de Cristo la vivimos por gracia. Los que son de Cristo participan ya de esta vida nueva de Cristo desde el bautismo. Esta vida activa en nosotros se llama gracia. Se puede perder por el pecado mortal, pero se puede recuperar por el perdón sacramental. Y la debemos aumentar viviendo fielmente nuestra fe. La gracia nos da fortaleza, esperanza y capacidad de su amor sobrenatural. Nos hace capaces de comprender el sentido profundo de la vida y de las luchas por las que nos comunica la perspectiva de Dios. El cristiano, movido por el Espíritu Santo, vive en gracia de Dios, preparándose para la continuación de su vida eterna después de la muerte. Esta vida de Cristo la vivieron los santos, Romanos 6:8, de manera ejemplar. Todos debemos de imitarlos para ser también santos. Sin la gracia, los hombres caen en un gran vacío, en una vida sin sentido. La muerte, tanto espiritual como física, es la consecuencia del pecado que entró en el mundo por rebelión de nuestros primeros padres. Estamos sujetos a la muerte física, pero el aguijón del pecado ha sido reemplazado por la esperanza cierta en la resurrección. Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados
con su muerte en la cruz, conquistó así a todos sus enemigos. El último enemigo en ser destruido al final del tiempo será la muerte. Misterio pascual. El tiempo pascual comprende 50 días, en griego Pentecostés, vividos y celebrados como un solo día. Los 50 días que medían entre el domingo de resurrección hasta el domingo de Pentecostés se han de celebrar con alegría y júbilo, como si se tratara de un solo y único día festivo, como un gran domingo. El tiempo pascual es el más fuerte de todo el año, que se inaugura en la vigilia pascual y se celebra durante 7 semanas hasta Pentecostés. La Pascua, paso de Cristo, del Señor que ha pasado el año, que se inaugura en la vigilia pascual y se celebra durante 7 semanas hasta Pentecostés. Es la Pascua, el paso de Cristo, el Señor, que ha pasado de la muerte a la vida, a su existencia definitiva y gloriosa. Es la Pascua también de la Iglesia, su cuerpo, que es introducida en la vida nueva de su Señor por medio del Espíritu que Cristo le dio el día del primer Pentecostés. El origen de esta cincuentena se remonta a los orígenes del año litúrgico. El misterio pascual que celebramos en los días del Sagrado Triduo es la pauta y programa que debemos seguir en nuestras vidas.